Bendecimos al Dios y Padre Santo de nuestro Señor Jesucristo, que una vez más nos permite estar en este lugar. Y desde esta ciudad de Lauderhill, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, bendecimos a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos puedan sintonizar, que puedan recibir, acompañarnos y compartir este mensaje sencillo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y deseamos que esta palabra afecte tu vida, toque tu vida y que llegue a lo más profundo de tu ser en el nombre de Jesús por la unción y el poder del Espíritu Santo. Se lo pedimos al Dios eterno para que seas transformado, para que esta palabra traiga un impacto en tu vida. Amén. Si hay algo que te está afectando, que te está desanimando, decepcionando, si no conoces al Dios eterno, al Creador de los cielos y de la tierra, hay una esperanza en Él. Él es amor, Él es el Dios de nuestra salvación. Amén. Y de ese Dios es que te hablamos, y en el nombre de Él, de Jesús, te saludamos. Amén. Donde Amén. quieras que estés, te declaramos bendecido. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Diga conmigo y voltea a ver a su hermano, dígale: al Señor tu Dios Al Señor tu Dios adorarás. adorarás al Señor. Podríamos añadirle la otra parte, pero la vamos a ver ahí. Y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Antes de introducirme a leer las Sagradas Escrituras, quiero asentar y poner una base. La base es una explicación introductoria para que usted me vaya entendiendo por qué el Señor me puso en mi corazón al ponerle el tema, el nombre del tema: al Señor tu Dios adorarás. Y quiero aclarar realmente sobre lo que es la palabra adoración o adorar. Como predicadores y enseñadores, algunas veces le decimos al pueblo: adora a tu Dios. Y quizás algunas veces no le hemos explicado qué es adorar o qué es adoración. Pero hoy el Señor creo que nos va a aclarar varias cosas con respecto a lo que es adoración o adorar. Amén. Y quiero decirle que aunque yo la he explicado brevemente algunas veces con respecto a lo que es adorar o adoración, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con una actitud del corazón y tiene que ver con un aspecto de cómo se conduce o vive un individuo o persona. La palabra adorar debería de llevar una connotación y una expresión en un estilo de vivencia para una sola fuente que es digno. Amén. ¿Y eso quién es? Dios. El único Dios, Amén. por lo que Él es y por lo que ha creado. Amén. 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 Sin embargo, la conducta de mucha gente, al no conocer al verdadero Dios y a la verdadera fuente, su conducta adora a otro. Así es, Señor. O sea, lo que quiero dar a entender es que cada día un ser humano, aunque no lo entienda en el término espiritual, adora. Adora cuando habla, adora cuando piensa, adora cuando determina y acciona. En otras palabras, adoramos con nuestro estilo de vida. Amén. Amén, Señor. Amén. ¿Qué es la palabra adoración? Sino es una actitud de un corazón que conlleva reverencia, respeto, devoción, inclinación y postración ante un ser o una divinidad.
por su posición, por lo que Él es, Amén. o por lo que ha hecho. Santo Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Levánteme la mano. Amén. Adorar conlleva algo de excelencia, y algunas veces quizás nosotros mismos no entendemos en que Dios es merecedor más allá quizás de lo que nosotros hacemos Amén. o vivimos. Y me refiero no al que no tiene a Cristo, me refiero aún muchas veces como hijos de Dios. Santo Dios. Porque tiene que ver no solamente en el ámbito espiritual con una actitud de un corazón que realmente lo conoce, porque Dios se ha revelado. Pues nadie puede conocer, ni tener, ni entender a Dios si Dios no se ha revelado, si Dios no ha tratado, si Dios no ha llamado, si Dios no ha invitado, si esa persona no ha tenido un encuentro personal en esa experiencia del nuevo nacimiento, hablándolo espiritualmente como nos enseña la palabra. Amén. Amén. Y mientras esa experiencia no se tiene, la forma en que se conduce una persona adorará otra fuente. Pero aún así muchas veces nosotros, teniendo esa experiencia del nuevo nacimiento y siendo salvos y siendo nuevas criaturas, algunas veces todavía como que nos falta entender, vamos a decir, el alcance maravilloso de la grandeza y majestad de ese ser supremo. Que aunque veamos todos los días su grandeza, limitadamente, porque infinitamente es imposible verla y entenderla, Amén. pues la grandeza y la majestad de Él es infinita. Amén. Pero por lo menos dentro del planeta y fuera del planeta, todos los días podemos apreciar y ver y tactar la grandeza y las maravillas de un Dios Amén. Amén. infinito, majestuoso, grande, poderoso, soberano. O sea que Dios es grande. Amén. Simplemente con que apreciemos el minúsculo planeta donde vivimos. Amén. Amén. Yo he estado viendo algunos videos acerca de la NASA y de los científicos acerca del infinito gran omega universo. Y cuando ponen el planeta se mira grandote y enorme, pero una vez, como se ponen de lejos y van separando el aspecto de las cámaras, de cómo se ve la Tierra en el infinito universo, sin salirse de la galaxia pequeñísima a la cual Dios nos ha puesto y pertenecemos, la Vía Láctea, que se le conoce así, donde funcionan los 9 planetas con una estrella que es el Sol alrededor de él. Hermano, nos vemos tan ínfimos que prácticamente no nos vemos absolutamente nada. Aleluya, que lo sostiene para más. Entonces me pongo a pensar, Señor mío, si esto se estira tanto y se estira tanto una cámara, que se mira el globo enorme y grandote, porque es grande, la Tierra es grande, pero en comparación con el vasto universo desaparece. Amén. Así es. Sí, Señor. Amén. Santo. Y ponen una sola franja dentro de esa constelación que rodea ese grupo de planetas alrededor de esa estrella llamado Sol. Y en esa única franja, dentro de esa distancia entre el Sol y la Tierra, la Luna y todos los demás planetas que rodean a nuestro planeta, es el único lugar donde hay vida. Amén. Amén. El Señor lo hace. Perfecto. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy hablando. La grandeza de Dios. Si el planeta es tan minúsculo, tan pequeño, tan microscópico, hablándolo mega universalmente, entonces ¿dónde está la grandeza de ese Dios? Es infinita. Amén. Aleluya, Dios. Por eso cada vez que nosotros entendemos estas cosas, nuestras rodillas deberían de debilitarse y todo nuestro ser, todos los días, y postrado debiéramos de vivir. Santo Dios. Amén. Así es. Oh, mi alma, alaba a Dios. Hoy diga conmigo, ¿qué es adorar? Es adorar. Que es adorado. Diga conmigo, es una actitud de reverencia. Es impulsada desde un corazón que conlleva la mente, el espíritu, el alma y todo el ser de un individuo a postrarle o rendirle pleitesía
a un ser o a una divinidad. Pero solamente hay una sola fuente que vale la pena, es santa y es digna de hacerlo. Amén. Y ya sabemos quién es, porque somos su iglesia, Amén. somos su redención, Amén. somos su Amén. propiedad. Señor, amén. Amén. Eso no nos debe de costar entenderlo, mucho menos creerlo y aceptarlo y vivirlo. Amén. Santo Dios. No es tanto así para el que no conoce a Jesús. Ahora, ¿cómo se expresa la adoración o cómo se adora? Se adora de diferentes maneras. En la palabra encontramos muchas formas en que se puede adorar. Cuando oramos, cuando damos acción de gracias. Amén. En el tiempo antiguo, cuando se hacían sacrificios y ofrendas. Se puede adorar cuando se ayuna. Amén. Se puede adorar de diferentes formas. Amén. Cuando se pide algo. Pero hay dos cosas en las cuales conlleva la base de una verdadera adoración. Y es inclinarse y postrarse, reverenciarse, obedecerle a alguien. Así es. Con toda la mente, con todo el corazón, con todo el ser. Y el segundo lugar es servirle. Amén. Amén. O sea que la adoración conlleva una forma de honra. Amén. O sea que cada día todo ser humano con o sin Cristo de una u otra forma adora u honra a alguien. Así es. Correctamente. O adoramos y honramos a seres humanos, o honramos y adoramos a imágenes, a idólatras o a gobiernos, o nos autoadoramos, o nos autohonramos. E incluso la palabra de Dios dice que muchos adoran y adorarían a demonios. Así es. En otras palabras, a Satanás. Así es. Y aunque no nos debe de costar entenderlo, Satanás sí, todos los días, igual que el Dios nuestro, recibe adoración y quizás mejor que la que le damos muchas veces a nuestro Dios. Sí, así es. Así es. Porque hay brujos entregados, dedicados exclusivamente como instrumento de demonios a Satanás y le rinden pleitesía. Sí, Señor. Admírese si no lo conoce. Yo me admiré y me impactó. Pero así como hay una iglesia, o hay muchas iglesias falsas, y como hay o debería haber una iglesia que le debería de rendir adoración, exaltación, gloria, alabanza y todo a un Dios verdadero, también Satanás tiene su iglesia Así es, sí, Señor. que le rinde pleitesía. Así es. Nosotros le decimos, Jesús, tú eres Señor. Ellos le dicen, Satanás, tú eres mi Dios y mi Señor. Yo no sé si le dirá mi Salvador, porque Salvador no tiene nada, pero Jesús sí es nuestro Salvador. Amén. Aleluya, Dios. Y al Padre le adoramos mediante el Hijo. Amén. Aleluya. Ahora preguntémonos, para continuar en esta base que estoy poniendo este tema, al Señor tu Dios adorarás, si estamos aprendiendo cada día a entender en nuestro diario vivir si realmente le adoramos. Amén. 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 Así es. Amén. Vuelvo a preguntarle. Preguntémonos si realmente en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que ejercitamos, en lo que experimentamos todos los días, en nuestro diario vivir, realmente le adoramos. Aleluya. Amén. Amén. La gran Sí, pregunta. Señor. Creo que esa pregunta hace muchos años deberíamos haberla hecho. Sí, Y nosotros los predicadores enseñarle al pueblo. Amén. Hoy hay muchas formas, inclusive de muchos que se llaman ser cristianos o iglesia, que supuestamente representan al Padre, a la justicia, al amor, a la verdad, pero hacen todo lo contrario, cuyos actos o cuyo estilo de vida no honran al verdadero Dios, sino lo deshonran. Así es, Señor. Amén. Cuando me doy cuenta yo de que hay iglesias supuestamente, entre comillas, llamadas evangélicas, cristianas, cuyos pastores son homosexuales o lesbianas, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas que están por ahí,
Me pregunto yo si realmente se está glorificando al verdadero Dios cuando se está haciendo en contra de su palabra lo contrario. Jamás. No. Jamás. Yo quiero que en esta mañana usted y los que nos están viendo quedemos definitivamente claros. La adoración se expresa no solamente en una actitud interna de un corazón con todo el ser, sino que, diga conmigo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Un estilo de Amén. vida. ¿Estoy claro? Amén. Así es. O sea que adoramos de una u otra forma, todos los días adoramos al Señor. Amén. Así es. Pastor, pero si cuando yo voy al parque a llevar el perrito ahí a pasear, a sacar, cuando voy a la universidad, o cuando voy al mercado, o cuando voy al trabajo, o voy a la universidad, o cuando tengo que ir a inmigración, donde quiera que sea, ¿es una actitud donde debo de adorar a Dios? Sí, Señor. Amén. Claro. Cuando el Señor le dijo a aquella mujer, cuando le preguntó, cuando vino a buscar, vuelvo a repetirle y discúlpenme que hago esa reseñanza y la estoy repitiendo, cuando esa mujer vino a buscar el agua y tuvo la conversación y le hace una pregunta al final de la conversación, pero acuérdate que a nosotros los samaritanos, es que los samaritanos eran de Israel, lo único que eran de otras tribus y que se habían mezclado con otra gente, pero eran de lo mismo. Claro que sí. Por eso que la mujer tenía el derecho de decirle, porque ella sabía que con los judíos, dentro de la que era la otra tribu, no se entendía mucho, pero eran de los mismos, era la misma sangre, el mismo linaje. Por eso que le dice, nuestros padres, como procedentes de Jacob, del mismo Israel, nos enseñaron que aquí en Samaria, de las tribus del norte, porque Samaria es la capital que quedó como tribu del norte cuando se dividió Israel. ¿Se recuerda que Israel se dividió en dos reinos? Amén. Del sur y del norte, ¿se recuerda? 10 tribus para ahí, 12 para acá, etcétera, 2 para acá. Judá y la otra. Por eso es que aquella mujer decía, a nosotros, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este lugar, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Por eso es que Jesús le dice, ¿verdad? La forma a que la mujer, mire, ustedes dicen algunas cosas y realmente quizás tendrán razón, pero no saben lo que dicen, porque realmente en Jerusalén es donde estaba el templo. Y era el lugar escogido por excelencia de Dios. No era para las 10 tribus una parte y para las otras 2 tribus. No, Dios no quería ni tuvo nunca la idea de dividir la nación en 2 reinos. No, Israel era un solo. Amén. Y gloria a Dios que ahora Dios nos ha vuelto un solo pueblo en todas las naciones, con Israel y con los gentiles. Por eso Dios tiene una sola nación, un solo pueblo. Hablamos ahí la vez pasada de un pueblo especial. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. ¿Me comprende? ¿Me entiende, mi amado? Amén. Amén. Por eso le dice a ella, ¿verdad? No te preocupes, que vendrá el tiempo en que ni en Jerusalén, ni aquí, ni en ninguna parte van a adorar al Padre. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y así se debe de adorar. Amén. En otras palabras, tiene que ser algo vivo, no Amén. tiene que ser un edificio. Santo. ¿Me estoy explicando? Amén. Y usted y yo somos ahora esa casa y ese edificio. Amén. Como casa, como iglesia, como templo, como morada del Espíritu de Dios, significa que nosotros en cada acto, en cada pensamiento, en lo que hacemos, en lo que desarrollamos, en cada actividad que hacemos, sí adoramos a algo o a alguien. Amén. Preguntémonos de qué manera lo estamos haciendo y si realmente cada día entendemos si lo estamos haciendo bien o no. Amén. Aleluya. Amén. 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 Ay, pobre. Pastor, comienza a predicar, no estoy predicando, que esté en la base. Santo. Pero yo espero que usted me esté entendiendo. Amén. ¿A qué me refiero? Eres santo. ¿Adoramos a Dios? Amén. ¿Dígale, hermano? Sí, Amén. todos los días. Ahora, ¿de qué manera lo hacemos? No sé si al final del día o del cada día, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, dormimos, nos levantamos y vamos a hacer actividades diarias hasta volvernos a acostar. No sabemos si realmente el Señor ha quedado agradado de haberlo adorado ese día. Usted sabe. Así es. Amén. Amén. ¿Está interesante? Amén. Es interesante, es Amén. importante esto. Santo. Amén. Estilo de vida. Gloria al Señor. ¿Adoramos dónde? Dígale a su hermano, en todo lugar. En todo lugar. Porque tiene que ver con la actitud de tu mente y de tu corazón y con tu estilo de vida. Dígale a su hermano, en
todo lo que tú hagas todos los días, ciertamente llevas una actitud de adoración. Amén. Correcta o incorrecta, a la fuente verdadera o equivocada, pero llevamos una adoración. Así es. Aleluya. Algunas veces creemos que solamente en la música cuando cantamos. No, lo podemos alabar, esa es una parte. Así es. En las Sagradas Escrituras hay muchas formas donde se ve la actitud de personas que Dios llamó, que aprendieron a adorarlo. Aleluya. La adoración va en conjunto con el servicio. Amén. O sea que amar, adorar, honrar a Dios también es servirle. Amén. Amén. Aleluya. Santo. Aleluya. Yo quiero que miremos algo aquí. Los primeros versículos de este capítulo 4, Mateo 4 y Lucas 4, a los primeros versículos hablan igual de este aspecto de lo que el Señor experimentó exactamente en el inicio de su ministerio. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor se empezó a declarar como el Mesías Salvador a Israel, a ver si me enciende un poquito los ventiladores ahí. Jorgito, por favor. Y Los dos que están solos, ahora el Señor dice la palabra que fue ungido, Amén. fue lleno, los de arriba. cumpliéndose las profecías Santo. del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eres santo. Pero la palabra de Dios dice que cuando Él fue ungido, ese mismo Espíritu Santo lo llevó. O sea que el verdadero inicio de Jesús no fue sanando, libertando, haciendo milagros, etcétera, etcétera, sino fue siendo probado. Así es. Así es. Porque hay que entender que aquí dice, miren lo que dice, luego de que el Espíritu vino a hacer morada de Él, después de que Juan lo bautizó, etcétera, etcétera. Y se recuerda que Juan vio al Espíritu bajar sobre Jesús como en forma de paloma, y que sobre el cual miraba al Espíritu bajar como en forma de paloma. Ese era el Mesías, el Salvador del mundo, y Juan lo entendió y lo dio a conocer, el Bautista. Amén. Amén. Pero aquí dice algo, luego el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús ¿a dónde? A un lugar desierto. ¿Para qué? Para que el diablo lo sometiera a tentación. O sea, para que el diablo lo usara, fuera un instrumento de tentación. Y lo primero que el enemigo hizo, porque el enemigo cuando es tentador te va a buscar las debilidades. Así es. Claro que sí. Porque Él no va a buscar a tentar donde Él no tenga realmente eficacia o efecto en su artimaña. Va a tratar de buscar sutilmente una debilidad para atacarte Así es. o atacarnos. Y aquí dice la palabra de Dios que Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches. O sea, estamos hablando más de un mes. Yo no sé si usted se siente débil si deja de comer un día. Levánteme la mano, hermano, y no me diga que no, que ya cuando son las 3 de la tarde usted y yo estamos viendo estrellitas y todo por ahí. Y más de nosotros, en el caso de nosotros que somos estómago rápido. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sigamos. El tentador se le acercó y le propuso, número 1, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Note. Jesús le respondió, escrito está. Y eso está allá en el antiguo pacto, en Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre. Porque el Señor le había dicho a Moisés que le enseñara a Israel estas cosas. Que aunque Él les había dado el maná, etcétera, etcétera, físicamente hablando, para que saciaran, pero que la verdadera saciedad no era el pan físico, sino que necesitaban un pan espiritual. Aleluya. Amén. Por eso es que le dice, ¿verdad?, lo que está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Habrá mejor cosa que pueda sustentarnos como vida, que pueda saciarnos en el hambre y la sed espiritual más que la palabra de Dios. No lo hay. No lo hay. En parte, santo. Mucha gente busca saciarse en otras palabras, en otras cosas, pero no lo hay. Por eso Jesús le dijo lo que estaba escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás entendía estas cosas, hermano. Claro que Y le sigue diciendo en la segunda parte: luego el mismo diablo lo llevó a Jerusalén y la llevó a la parte más alta del templo. E hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, o sea, échate, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sustentan en sus manos para que no tropieces con piedra alguno. ¿Era cierto esto? Sí, es cierto. En uno de los salmos está escrito Así es. como parte de la profecía. Amén. Perdóname, Así es. pastor. Pero es que tengo que hacer una diligencia. Adelante. Perdóname, buenas a todos. Los quiero mucho, hermano. Le dijo: Perdóname la interrupción. también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias, hermana Milquita, bendecida. Perdónenme. Está perdonada. Pasen buen día. Gracias, saludes. De nuevo lo tentó el diablo, y de esta manera la tercera vez le dice, llevándolo a una montaña, a una parte alta. Dice la palabra: y le mostró todos los reinos y el esplendor de los reinos del mundo. Oh, santo. Y aquí ya el diablo como que va apretando un poco más las tuercas en cuanto a la forma de desafiar tentativamente al Señor. Todo esto después de mostrarle es mentiroso, porque si bien es cierto, él gobierna sobre el mundo, ¿verdad que sí? Señor lo reprenda. Aquí creo que es el padre de mentira, porque él le dice: todo esto me pertenece y a quien yo quiero se lo doy. La palabra dice que la tierra y su contenido, el mar y todo lo que en ella hay, le pertenecen Amén. al Dios verdadero. O sea que es un mentiroso. Aunque citó la palabra en los otros dos, aquí como que él va saliendo y haciéndose, declarando lo que realmente él es: padre de mentira. Amén, amén. Todo esto te daré si te postras Y me adoran. y me adoras. Terminamos ahí para luego yo empezar a resumir. Ya el Señor aquí, como quien dice, Satanásito, la conversación se va terminando, muchachos. Aquí el Señor simplemente le dijo: get out, vete. Le dijo Jesús: porque escrito está. ¿El nombre del tema? Adora. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Amén. En otras versiones dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servirás. ¿Dónde estaba esto? En Deuteronomio, allá en el Antiguo Pacto. Como parte de la base de lo que estoy predicando, aquí vemos un ejemplo de que el mismo creador de los cielos y de la tierra, mientras estaba procesado en un cuerpo humano y sujeto a debilidades y a humillación máxima en ese cuerpo al haber nacido de una virgen, porque nos guste o no nos guste, el nacimiento y el proceso y el desarrollo de ese cuerpo fue parte de la humillación del Mesías. Amén. Así es. Porque ese cuerpo venía y estaba preparado para morir como una persona maldita. No porque él era maldito, sino porque nosotros éramos los que estábamos en pecado. Amén. Dios mío, amén. Por eso esa humanidad estaba sujeta a debilidades,
a tentaciones igual que usted y yo. Así es. Pero ¿por qué traigo a colación esto y quiero que me ponga atención? Porque aquí, note que el mismo Espíritu Santo lo llevó a un desierto. Así es, amén. No lo buscó Satanás. Normalmente hay dos aspectos en que uno puede caer en la tentación. Cuando Satanás realmente lo busca o se la pone por ahí, pero Satanás tiene que descubrir un lugar débil de alguien o de algo. Así es. O porque nosotros, de una u otra manera, lo buscamos. Así es. Hay gente que no necesita que le busquen. No, hay gente que busca, Así es. adrede hacer las cosas o meterse en algo donde no debería de hacerlo o de ir. Así es. Aquí no. Aquí es el mismo Espíritu Santo que lo lleva como para iniciar el ministerio. O sea que el ministerio de Cristo no fue directamente con los seres humanos. El ministerio de Cristo fue procesado exactamente en una iniciación del tentador Así es. Amén. Así para es. probarlo. Y déjeme decirle, se me imagina que el Señor sí tenía hambre, sí tenía cansancio, sí estaba de una u otra manera que quizás humanamente no podía más, hermano. Vuelvo a decirle, si usted y yo con un día que tengamos de no comer, yo creo que al día siguiente nos desmayamos. Y tienen que llamar al 911, ¿sí o no? Para que nos lleven. Y lo primero que tienen que dar es oxígeno y agua y darnos de comer para podernos reavivar, como dice. O sea que el Señor fue puesto a prueba de verdad. Sin embargo, en los tres aspectos y sobre todo en el tercero, le dio el puntapié a Satanás y le demostró que el Mesías Salvador, aunque estaba sujeto en el proceso de ese cuerpo humano, sujeto a debilidades y a ser tentado, podía vencer. Y lo venció. Cuando le dice verdad el enemigo, note para que entienda que Satanás busca algo y es lo que siempre deseó cuando se convirtió en Satanás y diablo. Es que le adoren. Es una actitud de reverencia, es una actitud de respeto que conlleva un rendimiento, una inclinación, una postración, una pleitesía, dando a entender de que ahí, ante ese ser o persona o alguien que se está haciendo eso, es digno por su posición y por lo que él es. Amén. En las dos primeras, como quien dice, bueno, no hay ningún problema. Sí había problemas, porque el Señor podía haber fallado desde la primera, pues tenía hambre. Inmediatamente, ¿acaso no era Dios y no era el Hijo de Dios? Porque lo primero que le dice, si eres hijo de Dios, ¿y era el hijo o no era? Si era el hijo de Dios, podía hacer de aquellas piedras un exquisito y suculento sándwich. Pastor, ¿y no pide comer alguna Coca-Cola? Con todo, hermano. Los de hierro, como dicen, póngame con todo lo que ven ahí. ¿Sí o no? ¿Acaso hay imposible para el Señor? Dice la palabra. No lo hay. Sin embargo, Él le dijo que el aspecto del pan físico, de lo que Él le pedía, aprovechándose de su debilidad de hambre, por cuanto había ayunado mucho tiempo, no era válida delante del Padre. Y que Él en su cuerpo humano estaba dispuesto a aceptar la palabra, que era mejor que cualquier pan. Amén. Por eso dice, no solamente de pan físico vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Yo me admiro, hermano, porque Moisés físicamente estuvo 40 días en la presencia de Dios sin comer pan ni agua. ¿Cómo hizo? No me pregunte. Pero Moisés no salió debilitado de la presencia de Dios. Es más, salió tanto que los mismos israelitas no podían ni siquiera verlo al rostro, porque su rostro emanaba una luz intensa que tuvo que ponerse un velo. Y no habló
vengo todo demacrado, aguantando hambre, tienen algo que comer porque Dios me subió, pero miren, vengo hecho trizas. No, hermano. Aleluya. Eres santo. Al contrario, venía fulgurante, o sea, un fulgor, una excelencia de una gloria en el cuerpo humano, Amén. a tal grado que los mismos israelitas no lo podían ver ni al rostro. Oh, santo. Eres Le voy a hacer santo. una cosa, Satanás busca siempre esto. Lastimosamente hay mucha gente que al rechazar a Dios, cuando se le da a conocer, cuando se le habla del Evangelio, cuando se le habla de Cristo como la verdad, como el camino, como la vida, al rechazarlo, automáticamente esta persona no se está dando gloria a sí mismo, no está honrándose a sí mismo, no, está llevando gloria, adoración y honra a Satanás con su actitud, porque al rechazar a Dios está actuando en una actitud de rebelión, de desobediencia. Así es. Y aunque la gente no diga, no, yo no adoro a Satanás, sí lo está haciendo con esa actitud. Así es. O sea que Satanás es adorado todos los días. Y no solamente por los brujos, por aquellos que quizás han tenido un encuentro personal con ellos y un pacto con ellos. No, me refiero a toda aquella persona que no está dentro de la fuente de salvación, adora a otro que no es la fuente. ¿Y entonces quién es? Satanás. Solo hay dos señores en el mundo y en el universo, uno que es Señor de señores y otro que tiene apariencia de Señor y de Dios, pero que también le gusta que le adoren. Si se lo pidió a Jesús, ¿acaso no se lo va a pedir a otros? O sea que quedemos claros, mis amados, cada día que el Espíritu de Dios te muestre en tu forma de pensar, de hablar, de hacer las cosas, que debe ser una actitud correcta de acuerdo a la luz de la palabra, significa que te está diciendo que en eso que estás pensando, hablando, haciendo, en tu estilo de vida, debes de adorar de la forma en que agrada al Padre. Amén. Criticando, murmurando, quejándonos, hablando del hermano, haciendo las cosas pesadamente, murmurando, llorando, quejándonos, maldiciendo, hablando mal del jefe, del dueño, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado en muchas formas, Amén. porque quizás algunas veces no nos damos cuenta que sí estamos desagradando, deshonrando o desadorando a Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que aquellos que tenemos conocimiento de quién es Dios en nuestra vida y nosotros para Él, debemos de tener una actitud y un conocimiento y una revelación de quién es Dios como para poderlo adorar cada día mejor. Amén. ¿O estoy equivocado? Gloria a Dios. Hay poder. ¿No? Amén. Dígale, hermanos, cada día, dígale, cada día, Cada día. Cada día. en lo que Dios nos da vida, Que Dios nos da vida. cuando dormimos o cuando nos levantamos, Cuando dormimos y cuando cuando hagamos algo o aparentemente no estemos haciendo nada, estamos adorando. Amén. ¿Sí o no? ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Amén. Amén. Dígame, entiendo. Amén. Yo entiendo. Es un estilo de vida. Y si ese estilo de vida no representa los principios de Dios, los valores, lo que Dios dice en su palabra de cómo hemos de conducirnos, no estamos adorándolo a Él. Y hay que tener cuidado. Si Satanás fue capaz de ofrecerle lo que no era de él al Señor, y déjeme decirle, a mí se imagina que Satanás le abrió un espejismo, un panorama. Yo digo que en aquel tiempo Satanás como que le aventó, yo creo que para el futuro Satanás no, pero por lo menos en aquel tiempo, no sé si el Imperio Romano y habían otras zonas por ahí en el planeta, de acuerdo a los linajes y a las tribus que había, le abrió algún panorama, porque dice que le mostró. Claro que sí. O sea que hubo un éxtasis, un panorama donde el Señor miró aquello, porque Él se lo mostró, y le dijo, todo esto me pertenece, y a quien yo quiero se lo doy. Si hoy, mira, es fácil, dos cositas. Si te postras, y en esa actitud de postrar, me adoras, o sea, me reverencias y aceptas que yo soy Dios, Señor, y que soy todopoderoso, te lo doy a ti.
¿Sabe que hoy en día hay gobiernos, hay familias, hay personas que dicen, aunque venga del diablo, yo lo agarro y yo lo hago y lo necesito? No importa de qué fuente viene. O sea que Satanás, hay personas, hay familias, hay gobiernos, hay pueblos que no necesita mucho empujarlos, porque ellos mismos le están pidiendo algo como una solución para salir de la crisis. Aunque venga de la fuente no apropiada, y el día de mañana cuando Él venga a pedir cuentas, quizás no estén preparados para enfrentar la situación. Amén. Hay que tener cuidado cuando se pide. Amén, así es. Algunas veces, aunque nos duela no recibir algo del verdadero Dios, es mejor no recibir nada. Amén, Amén. Yo que usted le da un aplauso al Señor. Amén. Ahora, cuando Él te da algo, porque Él dijo, si todos aquellos, ustedes que son míos, porque el Padre me los ha dado, ahora ustedes tienen autoridad como hijos de Dios de pedirle al Padre en mi nombre. Y si le piden al Padre en mi nombre, conforme a su voluntad, ténganlo seguro que ustedes lo van a recibir. Amén. Ahora, si no está dentro del propósito y la voluntad del Padre, aunque nos duela muchas veces y lo decimos y lo querramos a nuestra manera, es mejor no recibirlo. Así es, pastor. No será de bendición. Que no sea de Amén. Dios fuera. Yo bendigo a mi Dios. Amén. Y cada día, mientras respiremos y tengamos vida, adorémosle. Amén. Amén. Cuando le cantamos, es muy lindo cantar. Y qué lindo estar en esas alabanzas de verdad maravillosas. Adorar, y uno siente la excelencia de la gloria del Señor cuando uno le canta, porque la música es para eso. Fue uno de los elementos que el diablo tenía que usar, pero para adorar la excelencia del Dios eterno. Amén. Pasa que Él lo cambió todo. Se le subió el humo, como dice la palabra. Así es. Entonces, yo espero que usted, como iglesia y los que nos están viendo en la televisión, en la internet, podamos estar claros con respecto a esto. Si hay alguien merecedor de demanda de adoración, es el verdadero Dios. Y Amén. como verdadera fuente vale la pena. De allí es donde atribuimos que vendrá la bendición y todo aquello que nos respalda y será de verdaderamente beneficioso para nuestra vida. Si no viene de ahí a la manera de Él, lo que pidamos y lo que necesitemos, tengamos cuidado. Porque Satanás va a pedir adoración. Satanás no pide un servicio, sino más. Lo primero que él pide es adoración. En otras palabras, reconocimiento de que Él es Dios. Así es. De que Él es todopoderoso, de que Él es amo y Señor, de que Él es creador, de que Él es sustentador y de que Él es vida, y es todo. Y es todo lo contrario. Amén. Así Amén. es. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Levánteme la mano Amén. si está entendiendo. Amén. Espero que venga más el otro amigo, porque lo voy a terminar el otro amigo. Pero preguntémonos si cada vez que nos levantamos y aun cuando nos vayamos a acostar, hemos adorado de verdad al Padre. Amén. Porque Él busca adoradores En verdad. en espíritu y que actúen y vivan conforme a la verdad. En el diablo, en el mundo, no hay verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Aunque muchos quieran impartir verdades, pluralmente hablando, no hay verdades. Solamente hay una verdad y es la fuente por excelencia de verdad. Y si no vivimos conforme a esa verdad, entonces vivimos conforme a la mentira. Solo hay dos cosas que manejan la vida de un ser humano: la mentira o la verdad. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Por eso nosotros debemos de entender estas cosas, mis amados, aún hasta cuando hablamos. ¿Usted cree que el diablo hizo esto porque se le antojó hacerlo? No. Primero, el diablo conoce perfectamente quién lo hizo, cómo fue creado.
¿Y con qué propósito fue creado y puesto como luz o lucero de la mañana? Él fue puesto con excelencia, fue creado de acuerdo a Ezequiel y a Isaías, con todo el esplendor, cual ningún ser angelical fue creado, con un propósito. La excelencia de este ser no solamente era en él, sino a través de él otras multitudes adorar y servir a la excelencia de la gloria, de la majestad del único Dios. Y él sabe eso. Aleluya. Por eso a Satanás le encanta que lo adoren. Si a Satanás le encanta que le adoren, imagínense si Dios no le encantará y no se agradará de eso. Amén. Amén. Pastor, pero esto es algo impositivo. No, hermano. Dios es creador de todo. Pero la palabra nos enseña que todo lo creó, y aunque lo sujetó a leyes, de una manera automática deberían de obedecerle y deberían de estar sujetos a él sin ninguna argumentación. Me admiro cuando yo veo cómo los científicos se admiran de una manera inexplicable, cómo ellos descubren una galaxia con tantas estrellas como el Sol, y en esas estrellas hay un grupo de planetas alrededor de ellos, y hay millones en una pequeña galaxia. Pero no solamente eso, sino que las mismas galaxias, estamos hablando de agrupaciones innumerables de planetas y estrellas como el Sol, que están en movimiento, porque no hay nada que esté inmóvil. Todo está en una velocidad, hermano, tan vertiginosa que uno ni siquiera se imagina. Si aquí nosotros viniendo en el carro en el límite de velocidad 70, hermano, es una velocidad de muerte, porque si se choca, y en bicicleta o lo que sea, ya desaparecemos. No, la velocidad a la cual el mismo planeta, la Tierra, hace su giro sobre sí misma y alrededor del Sol, es una velocidad inimaginable, hermano, impactante. Lo único que es como tan enorme en el espacio, todo es grande, aunque la velocidad es grande, nosotros no lo sentimos. Así es. Pero no estamos inmóviles. Ahora, ellos se admiran tanto de cómo ellos estudian todo eso, y los mismos planetas girando sobre sí mismos, otros planetas alrededor de una estrella, como el caso de nosotros en la Vía Láctea alrededor del Sol. Pero no solamente eso, hay el montón de galaxias entre sí mismas y no chocan entre ellas. En la inmensidad del universo no chocan, no se pegan. Es muy difícil, excepto que por ahí hay un estallido, porque hay unos que se explotan, etcétera, y vienen partículas que emanan, pero en una inmensidad de velocidad, hermano, y de distancia, que eso le llaman la medición de día luz, no sé qué es la velocidad del día luz, algo así, años luz, que para poder medir esa distancia. ¿Y a qué velocidad viene la luz, hermano? Solo el pensamiento es más rápido que la luz. Solo el pensamiento. ¿Cree usted que Satanás no conoce y entiende esas cosas? Claro. Él viene de esa dimensión. Así es. Él conoce quizás mejor que nosotros a Dios, aunque ahora nosotros ya no deberíamos de decir eso. Ahora nosotros lo conocemos mejor que Él, porque Él vive en nosotros y nosotros en Él. Amén. 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 Hemos sido fusionados. La iglesia no es de ir a la iglesia o de venir a la iglesia, o vamos a la iglesia, o que este lugar o espacio físico y material es la iglesia. No, hermano, qué bueno que ahora espiritualmente nosotros somos los que contenemos la presencia y la majestad y la gloria del poder del Dios verdadero. Porque Él habita en nosotros y nosotros en Él, pues el mismo Dios, dice la palabra, que nos ha puesto en su Hijo Jesucristo.
Por eso Satanás en esta tercera dijo, a ver si la pego aquí. Le ofreció que hiciera el pan, porque tenía hambre, le falló. Bueno, lo voy a llevar al templo, porque está escrito, ¿verdad?, que si él cae y se resbala y lo que sea, hay un salmo que dice que el Señor, el Padre, iba a enviar ángeles para que lo guardaran y no cayera. Todas esas cosas, conforme a la profecía del Señor, se cumplió en él, etcétera, todo, porque Dios, el Padre estaba con él. Jesús dijo, ¿verdad?, el Padre está conmigo. Incluso hasta cuando ella iba a ser entregado, que todo el mundo lo dejó solo, ¿verdad? No, bueno, ustedes van a salir huyendo y me van a negar, etcétera, pero yo no voy a estar solo. El Padre siempre ha estado conmigo, porque el Padre siempre me ha amado. Es más, yo lo que enseño y digo aquí y hablo y les doy a conocer es todo lo que he visto y aprendido del Padre. O sea, que Jesús nunca dejó de desprenderse, ni de hablar, ni de dar a conocer al Padre. Porque es la expresión del Padre en un cuerpo, como el Hijo. Por eso es que Él le dice, el Padre me ama y nunca me ha dejado solo. Pero Satanás en la tercera, aunque en la segunda, después de llevarlo al templo, le dijo, aquí quizás caiga. Cuando le ofrezca los reinitos y los mire bien bonitos y el esplendor de todo esto, algarabía, el tipo va a caer. No. Ahí la cuestión le salió peor. Porque dice, ¿verdad?, que le dijo, vete, Satanás. Y le dijo otra vez, escrito está, al Señor tu Dios vas a adorar y a Él solo le vas a servir. Amén. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios. Y usted podría decirme, pastor, pero ese Señor se lo está diciendo a nosotros porque se le había dicho a Israel, la nación, ya lo vamos a ver ahí. No, hermano, ese estaba escrito hasta para el mismo Satanás y los demonios. Porque aunque Lucifer y los demonios se convirtieron en enemigos y adversarios de Dios y de todo lo que representa a Dios en los cielos y en la tierra, al final de la cuenta, Señor, y el resumen de todo ser en lo espiritual y en lo humano, terrenal o material o físico, le tiene que rendir cuentas al único Dios soberano. Amén. Y solo hay uno. Amén. Satanás tiene apariencia de soberanía y de Dios y de Salvador y de proveedor y de Padre, pero es todo lo contrario y no es la única fuente. La única fuente es Dios, porque no hay verdad en Él. Amén. Sin embargo, creo que la tercera era muy fuerte, porque estamos hablando, hermano, ¿cuántas personas ahora no son descubiertas en corrupción? ¿Y sabes quiénes están y caen más propensamente a la tentación de corromperse? Sobre todo por el aspecto de el amor al dinero. Son aquellos que dignamente deberían de reconocer que han llegado a tener una posición de autoridad para servir a un pueblo y que deberían de representar a Dios y al pueblo de Dios, pero no lo hacen. Aleluya. Más bien se aprovechan de esa posición usando a un pueblo o la ignorancia de un pueblo, política y hablando de ver qué manera, para aprovecharse y se convierten en ladrones. Pastor, usted está hablando, tenga cuidado. No, hermano, es que eso es lo que estamos viviendo. Hay corrupción por donde quiera. Roba el que está en una palestra pública y roba el que está también en una empresa si puede, y roba donde quiera siempre y cuando haya oportunidad de aprovechar una circunstancia o a alguien o a un pueblo o una nación o a una comunidad. Roba. ¿Por qué? Porque se ve tentado, seducido a querer más. Algunos no solamente son tentados por el aspecto físico del dinero, sino también son tentados para obtener o ostentar fama, no solamente fortuna, Poder. y no solamente fama, sino que también poder. ¿Y eso qué es? Diga conmigo, una autovanagloria. Exactamente. Así es, amén. El Señor Jesús dijo, ya todos aquellos
que recibieron lo suyo en la tierra. Bueno, lo recibieron aquí. Vamos a ver qué van a decir cuando den cuentas en el cielo. Amén. Y se olvidaron del Señor y no lo honraron porque no supieron adorarlo. Adorar a Dios Amén. es honrar a Dios. Amén. Adorar a Dios es obedecer a Dios. Amén. Adorar a Dios es ser honesto. Amén. Adorar a Dios es ser transparente. Adorar a Dios es decir la verdad. Amén. Adorar a Dios es ser temeroso de Dios. Amén. Adorar a Dios no es mentirle al hermano. Amén. No es engañar a la esposa o al esposo. No es ser infiel. Así Amén. es. Amén. En cuántas cosas hoy no se adora a Satanás y se desagrada a Dios en muchas formas Amén. de lo que está viviendo la persona. Imagínense en la forma del sexo. Y aclaro, del sexo ilícito. Cuando hablamos del sexo ilícito, estamos hablando de una actitud, de una conducta sexual anormal, fuera de orden, desbalanceada. Porque la única forma en que Dios acepta y bendice el aspecto sexual es en el matrimonio, entre un hombre y una mujer, porque hay que aclararlo. Amén. Amén. Hoy escuchaba a un pastor predicando un poquito en la mañana, que se cortó la predicación, que en una de las revistas científicas, que esto no lo da a conocer mucho, pero en primera plana ponen a un niño de apenas 6 años, con el tema que dice: yo tengo el derecho a decidir. A decidir sobre qué aspecto sale en esa primera página de esta revista un niño de 6 años. ¿Con respecto a qué cree usted que él sale diciendo yo tengo derecho a decidir? ¿Con respecto a qué? Al aspecto de su sexo, de lo que él piensa o quiere hacer. 6 años. Y hay muchas cosas en las cuales estamos viendo en el mundo que no están adorando a Dios, sino que cada día están degradándose. El problema de todo esto es que las familias de la tierra y los gobiernos de la tierra están apoyando todo esto. Por eso tenemos un mundo cada día más degradado en todo aspecto, en la forma en que se está viviendo el ser humano. Por eso si la iglesia no reacciona en su estilo de vida en que está viviendo y cree que está agradando o no a Dios, debe de tener cuidado, porque déjenme decirle, la corriente del mundo, la seducción de la tentación del tentador, de Satanás o del diablo o de los demonios, hermano, es grande. Y usted y yo como iglesia estamos como elementos en esta tierra, en un cuerpo sujeto a debilidades y a tentaciones, por lo cual hay que tener cuidado. Así es. Amén. Allá el Señor fue tentado. En aquel tiempo el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno saber de que el mismo Espíritu Santo lo llevó para hacer una prueba y demostrarle al diablo para qué venía aquel ser en ese cuerpo. Amén. Y aunque estaba sujeto a debilidades, le mostró al mismo diablo que podía vencer y lo venció. Amén. Al final es bueno saber, póngame ahí los versículos, creo que es el 6, hermano, o el 5. Al terminar la tentación, dice el 6, creo que tenemos hasta el 6, ¿verdad? Hasta el 11. ¿Hasta el qué? Hasta el 11. Hasta el 11. Entonces el diablo le dejó, y mire aquí, y unos ángeles acudieron aquí. A servirle. A servirle. En otras palabras, acudieron a servirle y le trajeron comida y lo fortalecieron. Amén. Bendito Dios. O sea que Dios no nos va a dejar. Amén. Ahora, yo creo que la iglesia sí debe entender que en los últimos tiempos en que estamos, Dios va a hacer todo lo posible para ayudarnos, pero también el enemigo va a hacer todo lo posible para tentarnos. Amén. Amén. Señor, amén. Aleluya. Si postrado, en otras palabras, si me adoras, si me reverencias, si me sirves. Hoy, si tenemos una vida muy acelerada como iglesia, no nos estamos dando cuenta que tenemos una vida espiritual adormecida.
y que el rum de la corriente del mundo manejada por Satanás nos puede estar adormeciendo, y algunas veces no nos damos cuenta que no estamos adorando con nuestra verdadera actitud todos los días al Dios vivo. Así es, amén. Levánteme la mano si me está entendiendo o no. Amén. Amén. ¿Estamos claros entonces qué es adorar? Cuando estemos aquí y yo le diga a usted, adora al Señor, el Espíritu Santo traerá a tu mente, quizás tenga que cantarle o decirle papito lindo, o enamorarlo, o agradecerle, o bendecirlo, o orar, o algo tienes que hacer, pero lo puedes adorar. Amén. De muchas formas. Creo que el Señor necesita cada día que le pidamos, enséñame a adorar. Porque eso es lo que viniste a buscar, y yo quiero que eso es lo que hagas de mí, como elemento de tu cuerpo, tu iglesia, un verdadero adorador. Amén. ¿En qué aspecto? Con todo, Señor, lo que tú me permitas hacer, y hasta donde me permitas llegar en este cuerpo, en esta tierra. Y no solamente yo, Señor, sino los míos, las generaciones que vienen después de mí. ¿Pueden ser adoradores? Sí, pueden servir, amar al Señor y conocerlo. Amén. 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 Vete, Satanás, le dijo el Señor, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y el 11, ¿verdad? Aleluya. Terminamos, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Salmo 95 del 1 al 6. Y aquí me voy a quedar en esta parte para continuar y terminar el próximo domingo. Lo que es adorar, decíamos que expresar la adoración se puede hacer en reconocer, amados hermanos, a Dios por lo que Él crea. Todo lo que Dios creó, lo creó por lo que Él es, Dios Todopoderoso. Nadie más en el universo ha habido más que un solo Dios. Porque no hay, aunque hay diversidad en el universo infinito, no hay diferentes dioses que lo hayan creado. Por lo menos no encontramos en la palabra de Dios que hay diferentes dioses que hicieron diferentes galaxias o diferentes mundos. Los científicos buscan muchas formas de estudiar. Hoy están afanados, gastan millonadas, pero mega millonadas de recursos económicos, científicos y de inventos, de cómo querer alcanzar las distancias, cualquiera que sea, de otros planetas, buscando algo parecido a la Tierra, donde supuestamente se descubre que hay elementos que probablemente den a entender que hubo vida en ese planeta antes, o por lo menos que lo haya, como el agua, el clima, el ambiente que rodea, la atmósfera, si tiene o no atmósfera, etc. Están locos y van a quedar locos y confundidos. Aquí donde lo ve, están tratando de buscar mecanismos en la tecnología y en la ciencia de cómo alcanzar velocidad que sea más grande que la misma velocidad de la luz, para poder avanzar y alcanzar a grandes distancias, que son mega distancias. Y yo me pregunto, Señor mío, si esta gente leyera esto, este libro sencillo que nos dice claramente que hay un ser y no hay muchos, solamente hay un solo Dios. Amén. Que creó los cielos y la tierra. Dice, amén, los cielos y la tierra. Amén. No las tierras. Y si las hay, bueno, Él sabrá. Aunque la palabra nos dice que Él está preparando una nueva tierra con un nuevo, con nuevas dimensiones de un nuevo, amén, planeta. Pero amén, la palabra no nos enseña más que eso. Amén, así es. Y aunque Él creó las constelaciones, porque menciona constelaciones, la de Orión, etcétera, las Pléyades y otras, las menciona, que ahí están, ellos las han descubierto. Pero en todos los videos que yo veo, y usted puede ver en internet, nunca van a mencionar la palabra de que hay un Dios creador. Nunca.
Ellos buscan la manera de cómo estudiar y de cómo alcanzar y de cómo descubrir, de cómo conquistar y de cómo hallar vida. Y yo digo, en resumen, lo buscan para conquistarlo y volverlo a destruir como lo hemos hecho con este. Porque ¿qué es lo que no hace el ser humano para perjudicar al planeta? La misma palabra dice que Dios tuvo que someter a maldición y a pecado la misma creación por causa de la desobediencia y el pecado del ser humano. O sea que los animales, el reino vegetal y todo lo que existe en el planeta ha sufrido por causa de la desobediencia y el engaño de Satanás, que sigue usando la misma artimaña, usando el engaño a la humanidad, que sigue rebelde, no aceptando al Dios verdadero. Pero mire lo que dice este salmo. Me encanta, si usted lee la palabra de Dios, David fue usado por el Espíritu y fue el que hizo y elaboró más salmos, por así decirlo. Pero hubieron otras personas que Dios lo usó para hacer salmos, incluso el mismo Moisés. Pero en este salmo me encanta porque estas declaraciones, para hacerlo en una persona, tiene que haber una gran revelación del conocimiento y la experiencia de vivir en un Dios verdadero. David ya sabe que él fue ungido. Por esa unción, la revelación, a través del canto, de la música y de muchas cosas y de estilo de vida, conoció y vivió conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Amén. Pero aquí en este salmo, estos primeros versículos dice, vengan. Hace una invitación. ¿A qué? Número 1, cantemos ¿con quién? Con júbilo, o sea, con un espíritu de alegría y de gozo. ¿A quién? Al Señor. ¿A los señores? No, solamente hay uno. Él está diciendo al Señor y se refiere a Dios. Aclamemos, ¿qué cosa? Dice que hay un fundamento de salvación. En otras palabras, Él reconoce que hay necesidad de una salvación, pero que solamente hay una sola roca. Amén. Amén. ¿Y esa roca quién es? Jesucristo. Es Jesús. Y Él dice, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Amén. Número 2, lleguemos ante Él con acción de gracias y aclamémoslo con ¿qué? Aquí involucra la música. David era una de sus ¿cómo se llama? Cualidades. Ahí lo declara el dulce cantor de Israel. Y se le reveló la música que agradaba a Dios. Y el hacer la arpa y ejecutarla, Dios se la reveló y agradaba a Dios. Por eso lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos. 3. ¿Por qué está diciendo esto? En los dos anteriores versículos. Porque el Señor es el gran Dios. No dice, aquí vamos a hablar a los grandes dioses que criaron el universo. O a los señores que hicieron esto. Él está diciendo, porque el Señor es gran Dios. ¿Y qué más dice? Lo proclama como la realeza, el gran rey sobre todos los dioses. Él reconocía que incluso a los mismos hombres se le llaman dioses. Y algunos se creen dioses. Satanás está entre el mundo de los que creen dioses. Aparte de los ídolos, que al final le dan gloria y honra y adoración a ¿quién? A Satanás y a los demonios. Y dice, ¿qué es lo que dice? En sus manos están los abismos, o sea, las profundidades de la tierra a donde nadie ha llegado, hermano. Sea en la tierra física del continente o de los mares. Nadie, jamás, porque es demasiado grande. Suyas son también las partes más sobresalientes de lo alto, en los montes, en las montañas. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Amén. Y cuando Él llega al 6, después de proclamar la grandeza de Dios como el Dios creador, entonces Él reconoce que algo es digno de hacer. ¿Y qué es?
Póngase en pie y estire las manos así, estírese un poco, ¿verdad? Y vuelva a sentar, lo que sea. Pero dígale a su hermano, si vale la pena reconocer que hay que venir y postrarse con reverencia, con respeto. Amén, amados. Amén. En una verdadera actitud de postración, de humillación, de lo que sea. Pero él está reconociendo a un Dios creador. Y al final en este versículo 6 dice, vengan, postrémonos reverentemente, doblemos nuestra rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué podemos nosotros entender en todo esto? Está claro en la palabra de Dios que vale la pena pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderos adoradores. Amén. Amén. Y que Él tenía razón cuando le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí. Amén. Voltee a ver a su hermano y dígale todos los días Todos los días. que el Espíritu de Dios, dígale que el Espíritu del Señor que está en ti Está en ti. te ayude a aprender a adorar a tu Dios. En todo, diga en todo. En todo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Le adoramos con acción de gracias al terminar esta primera parte. Amén. Amén. Y espero con la ayuda del Señor continuar el próximo domingo. Amén. Espero que usted se lleve en su corazón una buena palabra. Amén. Amén. Y que concluyamos, si Dios lo permite, el otro domingo Amén. Amén. con este tema. Padre, en el nombre de Jesús,